Hola a todos, soy Elda Ñazgo, estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Los integrantes del grupo son Ibar Marcelo Condori, Silvia Patricia Vázquez, Máxima Pinto, Marisol Torres y mi persona. En esta oportunidad les explicaremos acerca del tema el reporte de resultados del proceso cuantitativo. El reporte es un documento académico o profesional que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto investigativo de cualquier naturaleza, para que lo conozcan los lectores. Tenemos el caso siguiente. Al concluir una investigación cuantitativa, se generan resultados que se encuentran en tablas, gráficas, cuadros y diagramas. Estamos en la necesidad de comunicar los resultados mediante un reporte, el cual puede adquirir diferentes formatos, ya sea un libro o un capítulo, un artículo para una revista académica, un diario de divulgación general, una presentación en computadora, un documento técnico, una tesis o una disertación. En cualquiera de estos casos debemos describir la investigación realizada y los descubrimientos producidos. Los tipos de reporte va a depender de muchas razones. 1. La razón por la cual surgió la investigación. 2. Los usuarios del estudio. 3. El contexto en el cual se va a presentar. Pero antes de realizar un reporte debemos analizar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el motivo que originaron el estudio? ¿Cuál es el contexto en el que se habrán de presentar los resultados? ¿Quiénes son los usuarios de los contextos? ¿Cuáles son las características de tales usuarios? Es así que de esta manera podemos ir centrando más la visión de nuestro reporte, siendo más específico en las características claves de los responsables del reporte. Al momento de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto. Los usuarios son quienes toman decisiones con base en los resultados e inferencia de la investigación. Es por ello que la presentación debe adaptarse a sus características y necesidades. Y el contexto, esto dependerá de los usuarios a presentar y los estándares establecidos. Si son usuarios de la propia institución educativa, se presentan tesis, informes de investigación. Si son editores y revisores de revistas científicas, presentan artículos, informes de evaluación de diagnósticos. Si son revisores de ponencias para congresos, están los pósteres o afiches. Si son no académicos, tenemos los ejecutivos o funcionarios que toman decisiones. Se presentan resumen ejecutivo, informes técnicos. Si está dirigido a la opinión pública no especializada, se presentan artículos, periódicos o reportajes. Los estándares son la base para elaborar el reporte. También son especificaciones acerca de cómo debe desarrollarse una tarea o una función determinada y están basados en acuerdos entre una o más entidades o un determinado grupo de personas. Asimismo, los informes de proyecto en desarrollo se dice que entre 1000 a 1500 palabras. Los póster o carteles normalmente son de 1 o 2 páginas de acuerdo con el tamaño que sea requerido por los organizadores del Congreso. ¿Qué apartados o secciones contienen un reporte de investigación o un reporte de resultados de un contexto académico? Las secciones más comunes de los reportes de investigación en la mayoría de los casos son los que a continuación se comentan: portada, índices, resumen, términos claves, cuerpo de documento o trabajo, referencia, apéndices. Portada. Incluye el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y de su institución o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. En el caso de tesis y disertaciones, las portadas varían de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad pública o la institución de educación superior correspondiente. Índices. Normalmente los índices son varios. Primero, el de contenido, que incluye capítulos, aportados y subaportados. Posteriormente, el índice de tabla y el índice de figura.
Los índices solamente se incluyen en reportes largos como las tesis e informes. Resumen o sumario. Resumen, síntesis breve de los contenidos del estudio que permite que los lectores conozcan las generalidades de la investigación. Términos claves. Son términos que identifican al tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los indexadores y motores de búsqueda a encontrar los reportes o documentos pertinentes. Por lo común se solicitan entre 3 y 5 términos, aunque algunas revistas permiten hasta 8 como acta sociológica. Cuerpo del documento. Es la parte central donde el investigador narra los puntos de interés después de establecido el escenario de su investigación. Respecto a las partes que lo integran, existen variantes entre los diferentes campos del conocimiento. Introducción. Abarca los antecedentes, el planteamiento del problema, sumario de la revisión de la literatura, contexto, variables y los términos de la investigación, lo mismo que las limitaciones. Se debe comentar la utilidad del estudio para el campo académico y profesional. Revisión de la literatura. Se incluyen y comentan las teorías que se manejaron, los estudios previos relacionados con el planteamiento, se hace un sumario de los temas y hallazgos más importantes en el pasado y se señala cómo nuestra investigación amplía la literatura actual. Método. Se describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, contexto de la investigación, casos, tipo, procedencia, edades, géneros o aquellas características que sean relevantes, descripción del universo, muestra y su procedimiento de selección. Diseño utilizado, experimental o no experimental, diseño específico. Procedimiento, resumen de cada paso en el desarrollo de la investigación. Descripción detallada de los procesos de recolección de datos y qué se hizo una vez obtenidos. Resultados. Son productos del análisis de los datos. Regularmente, el orden es análisis descriptivo de los datos, análisis inferenciales para responder a las preguntas o probar hipótesis. En esta sección, el investigador se limita a describir sus hallazgos mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas y figuras generadas por el análisis y que sirven para organizar los datos, de tal manera que el usuario o lector los puede leer y comprender a cabalidad. Recomendaciones para elaborar tablas estadísticas. El título debe especificar el contenido de la tabla, así como tener un encabezado y los subencabezados necesarios. No debe mezclarse una cantidad inmanejable de estadísticas. En tesis e informes, de ser posible, habrá que limitar cada tabla a una sola página. Los formatos de las tablas tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte. Cuando los usuarios receptores son personas con conocimiento sobre estadística, no es necesario explicar en qué consiste cada prueba. Caso contrario, no se tienen que incluir las pruebas estadísticas, a menos que se expliquen con suma sencillez y se presenten los resultados más comprensibles. Discusión. En esta parte se derivan conclusiones, explicitan recomendaciones para otros estudios, se indican qué sigue y lo que debe hacerse, evalúan las implicaciones del estudio, establece la manera cómo se respondieron las preguntas de investigación, así como si se cumplieron o no los objetivos. Relacionan los resultados con los estudios existentes, reconocen las limitaciones de la investigación, destaca la importancia y significado de todo el estudio y la forma como encaja en el conocimiento disponible. Al elaborar las conclusiones, se debe verificar que estén los puntos necesarios y deben ser congruentes con los datos. El reporte de un experimento tiene que explicar con claridad las influencias de los tratamientos. Congruencia en la parte del cuerpo del documento. Es un aspecto que cabe destacar de todo informe que debe ser elevada congruencia entre diferentes partes que integran el documento. Esquema para un reporte de investigación. Introducción, planteamiento, enfoque, contexto. En parte de marco teórico tenemos subtema, en resultado, análisis. En discusión, descubrimiento central, limitaciones, hallazgo específico en el contexto.
Referencia, bibliografía son las fuentes más utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico o propósitos. Se incluye al final del reporte en orden alfabético, un estilo de publicaciones. Apéndices. Se utiliza para describir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer del texto principal del reporte o evitar que rompa el formato de este. Por ejemplo, el cuestionario utilizado, un nuevo programa computacional, reconocimiento y declaración de no conflicto de intereses. En los artículos suelen agregarse al final los agradecimientos y una declaración de que el autor no tiene conflicto de interés a la auditoría y la publicidad. Elementos que contienen un reporte de investigación no académico. Cada elemento se trata con mayor brevedad posible y se eliminan las explicaciones técnicas que no pueden ser comprendidas por los usuarios. Los elementos son portada, resumen, método, resultado y apéndices. Recomendaciones para redactar un reporte de investigación. Los reportes de investigación requieren escribir o revisar una y otra vez y editar basándonos en nuestras propias críticas. Como número 1, índice, con el primer índice, al redactar un apartado, o sea, capítulos, utilice la voz activa. Al redactar, mezcle adecuadamente los tiempos. Elimine los términos antiguos. Busque sinónimos para no duplicar palabras en las mismas. Comience cada capítulo de la tesis. Al final de cada parte escriba oraciones. Vaya ligado párrafos puntualmente. En los primeros párrafos que redacte, utilice títulos o encabezados con guía para los lectores. Asegúrese de que las secciones de un apartado, al redactar el marco teórico o revisión de la literatura. Guías o manuales para elaborar un reporte de investigación. Para desarrollar el reporte, siempre debemos seguir un estilo de publicación, el cual nos indica cómo citar las referencias en el texto del informe e incluirlas en la bibliografía. Los principales estilos de publicación son APA, Asociación Americana de Psicología, Vancouver, Harvard, Chicago, MLA, Asociación de Lenguaje Moderno. ¿Qué recursos están disponibles para presentar el reporte de investigación? Son hoy tantos los programas de dibujo, de gráficas, presentaciones y elaboración de documentos que es imposible en este espacio comentarlos. Use todos los que conozca y tenga acceso a ellos. Una presentación debe tener riqueza visual. En los documentos hay ciertas reglas que no se pueden hacer a un lado, pero en la presentación el límite es nuestra propia imaginación. ¿Qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una investigación o un reporte? Un buen reporte debe demostrar que la investigación respondió con claridad al planteamiento del problema. Ese es el mejor parámetro. ¿Con qué se compara el reporte de la investigación y la propuesta o protocolo de investigación? El reporte se contrasta con la propuesta o protocolo de la investigación, el cual se elabora antes de llevar a cabo una investigación. El protocolo es un documento cuyo rasgo fundamental es describir de manera clara y ordenada el proceso de investigación que se tiene pensado ejecutar. El informe o reporte de investigación es el documento que se elabora para comunicar los resultados, la interpretación y las conclusiones de la investigación que se propuso en el protocolo.